Porque buenos días, hermanos, buenos días. En esta mañana le damos la bienvenida en esta hora en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor Jesús y Salvador. Saludamos a todos los que están en esta sintonía en esta mañana, a nuestra hermana Magdalena Sáez, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Carmen Contreras, nuestra hermana Carly Otárola, nuestro pastor Arnoldo, nuestro hermano Manuel Cárdenas. Amén. Y a todos los que durante este día van a ver este programa conversando las escrituras. Amén. Gracias, ay, Señor. Gracias, muchas gracias damos al Señor por concedernos esta oportunidad nueva de poder compartir la palabra muy temprano por la mañana, tomar un desayuno muy contundente, tener una comunión con el Señor maravillosa y aprovechar, como dice la Escritura, aprovechando el tiempo, redimiéndolo, porque los días son malos. El día de ayer concluimos con la carta a las iglesias de Galacia. Hoy día nos corresponde primera de Pedro. La primera epístola, creo que esta no la habíamos visto, o quizás hace años atrás ya la habíamos visto, pero es necesario siempre estar recordando de parte de nuestro Dios. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, la primera carta de Pedro. Manuel Cárdenas, sí, me parece que lo sabe. Hermano Manuel, Dios le bendiga. La primera carta de Pedro está dirigida a los creyentes del norte de Asia Menor, que sufrían, escuche bien, en medio de una intensa persecución, a quienes exhorta a mantenerse fieles bajo la opresión. Pero Pedro comienza con una hermosa bendición a Dios y un recuerdo de su gracia hacia los santos. Su propósito es animar a los creyentes perseguidos a no sorprenderse de la persecución, sino a vivir de manera santa en vista de la grande misericordia de Dios. Esta carta distingue por un motivo llamado a sufrir haciendo el bien, así como Cristo murió por pecados que nunca cometió. El apóstol anima a sus lectores a hacer el bien para testimonio de la gloria de Dios a los incrédulos. Mediante la imagen de un peregrino, Pedro apunta hacia la herencia de la vida eterna y el honor que Dios dará a su pueblo para que los cristianos en la dispersión obedezcan al Señor en este corto tiempo de peregrinaje, a la luz de la recompensa que recibirán. El autor, Pedro, esta carta se estima que fue escrita entre el año 62 y el año 64, amén, después de Cristo. Los temas son el exilio y la persecución, el sufrimiento y la herencia eterna. Bien, Primera de Pedro dice, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. El saludo ya nos anima. Con estos dos versículos ya nos animamos, hermanos amados, porque ciertamente en el verso 2,
Primero el verso 1 dice a quién va dirigida la carta. Ayer a esta gente, a estos hermanos, a estos creyentes, hoy día nosotros, para la gloria de Dios, hoy día nosotros, dice, escuche, elegidos, elegidos. Y en esto me viene, hermanos, según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. ¿Por qué nos anima? Por la palabra que Pedro ocupa aquí, me recuerda cuando Jesús le dice a ellos mismos, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ahora, que Dios, hermanos amados, que Dios, el Dios Todopoderoso, nos haya elegido, es una muestra primeramente de su amor. Que nos halague, hermanos, con este llamamiento, con esta condición de ser elegidos, hermanos amados, de parte de Dios. ¿Mm? Tenemos una ventaja, quizás sobre muchos. Y por eso que este versículo, y como decía yo, con este versículo me animo, con este versículo, hermanos amados, tengo para todo el día. El solo pensar de haber sido elegido, hermanos amados, para salvación, me da un motivo de alegría. ¿Sabe por qué? Porque hoy día muchos murieron. Y murieron sin ser salvos. Y aunque el curita diga que la misa y que el agua bendita, y aunque muchos digan es que está ahí arriba, vuela alto, la veracidad de la palabra me da este ánimo de haber sido elegido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, escuche, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Cuando Nicodemo vino de noche. Debéis nacer de agua y de espíritu. Debéis nacer de nuevo. O sea, renacer. Renacer. Fíjese, hermanos amados. Y aquí Pedro declara que el Señor nos hizo renacer. ¿Quién? Dios nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección. Ese fue el medio, hermanos amados, por el cual nosotros hemos renacido. La palabra del Señor nos ha hecho entender, nos ha hecho cambiar de pensamiento. Por eso que es importante que todo creyente esté meditando día a día en la palabra. Que todos nosotros nos sentemos frente a la palabra y empecemos a escudriñarla cada día, a leerla y a pedir a Dios poder entenderla, poder entender lo que dice aquí. ¿Mm? A veces muchos buscan por otros medios, pero nosotros debemos pedirle a Dios poder entenderla. Además que Él también constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo vaya edificándose y creciendo hacia arriba, creciendo. No se puede crecer al lado, creciendo. Hay muchos que crecen en número y gloria a Dios por eso. Pero el crecimiento personal de cada uno de nosotros es hacia arriba. Como dice la Escritura, que el camino de vida al entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Entonces, la importancia de la palabra, Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Entonces, aquí ya tenemos, hermano amado, con esto que Pedro escribió. Hermano, tenemos para todo el día. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Primero, dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Pero ahora la resurrección de Jesucristo nos garantiza, hermanos amados, lo que hoy tenemos. ¿Qué tenemos? Para una herencia, escuche, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Hoy día muchos pelean herencias de hogares, de casas. Se murió el papá, la mamá y pelean los hermanos por la herencia. Pero aquí tenemos una herencia diferente. Esta herencia dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada donde hacer tesoros en el cielo, le dijo Jesús, donde el orín y el ladrón corrompen, donde los ladrones no pueden minar. Un ladrón no puede robarle esa herencia. Entonces dice, reservada en los cielos para vosotros. Fíjese cómo estamos enriquecidos. Fíjese la riqueza que nosotros poseemos, hermanos, hermanas. La riqueza. Hoy día muchos han cambiado esta riqueza por las cosas terrenales, por las cosas de este mundo. Luego dice que soy guardado por el poder de Dios mediante ¿qué cosa? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos guardados. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el escudo, hermanos, que nos va a llevar a la salvación total. Hoy día nuestra fe, los hombres dijeron, Señor, aumentanos la fe. Él le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías, este monte desarráigate, te planto en el mar. Eso yo nunca lo he visto. No sé si usted, pero Jesús no está queriendo decir eso. Está queriendo decir que nuestra fe, hermanos amados, aleluya, tiene que ser, aunque sea así como un grano de mostaza, tiene que ser perseverante, constante, firme, inamovible. ¿Sí? Inamovible. Pablo llegó a expresar una palabra, decir, yo sé a quién he creído. Muchos se burlan de la fe nuestra. Muchos se burlan. Porque como Dios no se ve, nosotros creemos en un Dios invisible. Hablando con respecto a la fe de Moisés, dice que él se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Entonces, hermanos amados, la fe es importante y la fe, lo vimos el otro día, es fruto del Espíritu Santo. O sea, necesitamos tener el Espíritu Santo para también poseer la fe. Es importante. Ahora, ¿por qué se hace hincapié en cuanto a lo que es la palabra? El que todos los días nosotros estemos escudriñando la palabra, en que todos los días nosotros estemos apegados con la palabra en nuestra vida, porque la palabra es la que produce fe. En muchos lugares, ¿cierto? Se cuentan los testimonios de la gente, que Dios me sacó de aquí, me sacó de este otro lado, me llevó para allá. Eso es personal de cada uno. Y ojalá haya sido así, porque a veces hay algunos que inventan cosas. Pero la fe verdadera se produce a través de la palabra. No hay otro medio. Dice, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, escuche, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, Dios nos va a afligir por medio de la prueba. Sí, porque la fe tiene que ser fe probada, carácter probado. Porque yo puedo decir en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, alabanza a nuestro Dios, pero en mi fe, en mi fe, en lo que yo creo, tal vez está muy distante. Entonces, por eso que Juan el Bautista dice que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego es el que prueba. Amén. El fuego prueba nuestra fe. Y ahora Pedro dice, si es necesario, nuestra fe va a ser probada. Si es necesario. Luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿ve?
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado que Jesucristo. Esto es lo que Cristo dice, ¿se acuerda? Cuando le dice al siervo fiel, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra al gozo de tu Señor, entra. Amén. Nosotros vamos a ser probados, sí, ciertamente. Pero, hermanos amados, cuando lleguemos al final de la carrera, si somos persistentes, si nuestra fe se ha mantenido hasta el fin, Dios, hermanos amados, nos dará el premio en su manifestación. ¿A quién amáis? Dice a Jesucristo. Mire, escucha. ¿A quién amáis sin haberle visto? Porque yo hago una pregunta: ¿quién ha visto a Cristo? Los discípulos tuvieron el privilegio, Pedro, que escribe esta carta, él tuvo el privilegio de ver al Señor, de estar con Él, de comer con Él, de pasar casi 3 años y medio aproximadamente con el Señor, de haber estado y haber visto milagros, haber visto señales, haber escuchado su predicación, haber escuchado su enseñanza y haberlo negado, haber llorado amargamente por la negación. Pedro lo vio, nosotros no lo hemos visto. Lo que hemos visto del Señor, lo que hemos visto es su obra. Y en eso tenemos que, hermanos amados, considerar. Más de alguno de nosotros llegó a este evangelio con un cáncer. Más de alguno llegó, no sé, con una problemática tremenda que nadie la podía solucionar. Y ahí hemos visto a Cristo de esa manera. No le hemos visto cara a cara. Le hemos visto de esa manera. En el vivir diario vemos al Señor. Pero de la otra manera, que aquí Pedro habla, todavía no lo hemos visto. Yo creo que el privilegio, hermano, de ver al Señor será nuestra gran recompensa. Será nuestro gran pago a la fidelidad que por la ayuda del Señor se ha manifestado en nosotros, por la ayuda del Señor, porque nosotros somos fieles porque el Señor nos ayuda a ser fieles. Amén. Por lo cual dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Qué importante tener el concepto claro. Ahora, con respecto a las aflicciones que podamos pasar, que podamos sufrir. Ahora, si yo robo y viene una aflicción, eso no es por causa del Señor, para que no malinterpretemos las situaciones. Las aflicciones van a venir por causa de ser hijos de Dios, porque el mundo no ama a Dios, porque tampoco le conoce, pero nosotros le conocemos, por su palabra, por sus hechos que ha generado en nuestra vida. Entonces, Pedro anima de esta manera, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, ese es el todo nuestro. Fíjese que en Eclesiastés, el rey Salomón empieza a divagar muchos pensamientos en el sentido de que cuál es el beneficio del hombre en esta vida, el todo del hombre. Bueno, Salomón, yo siempre lo he dicho, por lo que yo conozco de la Escritura, Salomón fue el hombre más rico de la tierra. Salomón fue el hombre más promiscuo de la tierra. Salomón lo tuvo todo. Todo lo que él quiso lo tuvo. Todo lo que él deseaba. Escuche bien, todo lo que él deseaba. En la parte terrenal él lo tenía. Sin embargo, concluye en que la vida es vanidad. Que todo es vano. Vano. Entonces, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Porque esta vida es limitada. La Escritura nos ha relatado, y el mismo Salomón escribe, que los que vivimos sabemos que hemos de morir. Entonces, imagínese
Usted sabe que va a morir un día, de la manera que usted a lo mejor ni se imagina. Pero dentro de su corazón usted sabe y está convencido de que va a resucitar. ¿Cómo andaría? Y no solamente resucitar, sino que va a tener una herencia eterna. O sea, va a vivir eternamente, pero no con esos achaques que tiene hoy día. No con ese cuerpo que hoy día usted tiene, que le duele la cabeza, que le duele el pie, que me duele aquí, que estoy cansado, que tengo sueño. No, no. Es un cuerpo diferente. Entonces, ¿cómo actuaría usted? Que andaríamos distintos. ¿Mm? Y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, escuchen, la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dos cosas, los profetas profetizaron de Cristo, hablaron, Abraham habló de Cristo cuando le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham estaba hablando de Cristo, no estaba hablando del carnero que, hermanos, estaba ahí enredado en la zarza. Moisés, Elías, Jeremías, Isaías, todos hablaron de Cristo. El tiempo que se iba a manifestar, el sufrimiento de Cristo. ¿Y por qué el sufrimiento? Porque Él venía con una misión, venía a quitar el pecado. Y para quitarlo había que pagarlo. La única manera de quitar el pecado es, claro, porque cuando hay una condena, hay que cumplirla. Si no, la condena sigue. Si no se cumple la condena, sigue. Y eso es lo que Cristo hizo. Por eso que Él quitó el pecado. Porque Él pagó la deuda. La ira de Dios vino sobre Él. Y eso habla de los sufrimientos que los profetas, ¿cierto?, anunciaron con respecto a Cristo. A esto se le reveló que no para sí mismos, no para ellos, sino para nosotros, administraban, ¿qué cosas? Las cosas que ahora son anunciadas por, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos por la hora, vamos a concluir aquí, hermanos amados. En resumen, el apóstol Pedro le habla de la gran salvación que fue llevada a cabo a través de Cristo. Aquí no hay otra cosa, hermanos amados. Aquí no hay otra cosa. Cristo vino sabiendo lo que iba a padecer. Los profetas hablaron de ese padecimiento. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque en nuestras pruebas, ¿verdad?, que podamos tener en el caminar, vamos a experimentar sufrimiento. Sí, el Evangelio de la Prosperidad dice que no, pero la Escritura dice que sí, y yo le creo a la Escritura. Y acá saltamos un texto, o lo pasamos, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo habla de que a través de las pruebas vamos a experimentar el sufrimiento. Y sabe, el hedonismo del hombre no permite a veces que experimentemos el sufrimiento, porque el hombre no quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Nadie. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Entonces, cuando nos viene una enfermedad, cuando nos viene una aflicción, cuando nos viene un problema, eh, nuestra actitud a veces es de huir. El salmista David dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y escaparía. Y mire, pues, lo que pasó eh, el día domingo, ¿cierto? Cuando tembló fuerte aquí en Santiago. Muchos arrancan de los temblores. Pero yo digo, ¿por qué arrancan si para allá también está temblando? Entonces, para nosotros como creyentes, debemos mirar el padecimiento que Cristo tuvo. Que Cristo tuvo. Cristo padeció por nuestros pecados. Nosotros como iglesia no estamos exentos de padecer. Ahora con la diferencia que el padecimiento que nosotros tengamos es para probar nuestra fe, para probar si creemos o no creemos. Porque yo puedo decir, ¿cuántos creen en Dios? Y todos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos le creen a Dios realmente? Y que estén dispuestos, como, como dijo un hombre llamado Pablo, cuando ellos
Pablo le revela que va a sufrir por causa del Señor. Y él le dice que qué hacían ahí llorando, lamentando, si él no solamente estaba dispuesto a sufrir, sino a padecer por causa del Señor. Entonces armémonos de harta fe, hermanos amados, porque más de alguna vez vamos a encontrar eh, sufrimiento, ¿sí? Vamos a hallar sufrimiento en nuestra vida. Pero, ¿sabe? Yo siempre aplico, y con esto concluyo, lo que el ladrón dijo en la cruz. A la verdad, nosotros padecemos justamente, pero él, ningún mal ha hecho. Sí, así que adelante, iglesia, adelante, pueblo. Seremos probados algún día, pero en esa prueba tenemos que salir airosos. ¿Por qué razón? Por nuestra convicción, por nuestra fe. ¿Mm? Nuestros hermanos ya pasaron, ahora nos toca a nosotros. Así que si está siendo probado, sufra, sufra la prueba y espera en el Señor. David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y recordemos que tenemos un amigo fiel. Su nombre es el Señor Jesús. Dios le bendiga. Mañana continuamos con esta carta. Dios le bendiga, hermano y hermana. No se olvide de orar, no se olvide de congregarse. Amén. No se olvide. Bendiciones. Jesús le bendiga. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce